Corazón y Vida, un programa hecho para todos ustedes en el que trataremos todos los temas que les interesan. Un magazine en el que hablamos largo y tendido sobre cocina, motor, literatura y por supuesto un buen repaso a la actualidad. Bienvenidos a Alma, Corazón y Vida. Con 8 minutos, gracias por acompañarnos hoy lunes, directo desde Radio Belver 97.1 es radio, y rápidamente le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy porque el tiempo se nos va, se vuela el tiempo. Joana Joy, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí otra vez y encantada de estar. Mariano Bendito, ¿cómo estás? Acércate un poco al micro. Muy bien, pero con un poco de frío porque en la montaña de Inca no está en nevada. Eso lo quiero ver ahora, del frío, del cambio de temperatura. ¿Cómo estás? Buenos Yo soy días, María Osma. buena hora para hacer radio y además con un invitado hoy especial. Vamos a hablar de... Historia de Bagares, el trazo de historia, y hoy con un invitado, Gabriel Bert, que nos va a defender su tesis sobre la mallorquinidad de Cristóbal Colón, entrecomillado, descubridor de América. Descubridor de las Américas. Gabriel Bert, ¿cómo estás? Rápidamente. Muy bien, gracias. Pues hoy vamos a ver Cristóbal Colón mallorquín. Es interesante, ¿no? Gabriel Bert nos va a desvelar, nos va a decir un rato pues todo aquello que ellos han investigado durante años, y bueno, que parece ser que tenemos una batería de preguntas para exactamente, que parece demostrar en cierta forma esa teoría de que Cristóbal Colón pues ni genovés, ni italiano, ni catalán, ni... o de Tijuana. Genovés a lo mejor sí, ¿eh? Genovés a lo mejor sí. Bueno, pues entonces... Bueno, también dicen que Cristóbal Colón no fue el primero que pisó las Américas. Eso ya está hecho, ya se sabe. Entonces, bueno, ¿les parece que...? El tema de hoy es deducir si era mallorquín o no era mallorquín, o la hipótesis, ¿Les parece, por favor, que empecemos eso? Como veo que va a estar la tertulia de historia bastante entretenida y sobre todo muy interesante, por eso lo digo ahora, para que los oyentes que están ya enganchados con nosotros, pues que no se vayan, que se queden, porque esto está súper interesante y promete muchísimo. Primero la parte médica. Y primero hablaremos con la doctora que ya se encuentra ahí con nosotros, Francisca Garzón. Hoy hablaremos del acné, pero ¿qué les parece si les decimos a nuestros oyentes que hoy estamos a 15 grados, máximo, mínimo 8, y como dice Mariano, ¿qué pasa, Mariano, en las montañas? ¿Ha nevado, no ha nevado? ¿El frío ha cambiado? Acércate al micro. Llevamos 15 días nevado. Yo por las mañanas sobre las 6:30 miro el termómetro y estamos a 1 o 2 grados bajo cero a las 6 de la mañana. ¿En dónde? En Inca. En Inca, bueno, ¿no? Entre Inca y Lloseta. Yo vivo en el campo porque en Inca a lo mejor está en 3 o 4 grados más superior. Sí, porque aquí, por ejemplo, en Palma no lo hemos notado. Nosotros ayer tuvimos un día bastante agradable, pero sin nieve, exacto, pero vosotros sí. Estábamos a 12 también ayer, al mediodía. Pero la montaña nevada. La montaña completamente nevada hasta Sóller está. Hasta Sóller. Muy pocas veces llega hasta Sóller, ¿eh? ¿Alguien más sabe a ver qué pasaba en Parforana con las nieves? Bueno, es Castell de Alaró, blanco. El otro día me mandaron una foto súper bonita, que se ve una mesita que está en la puerta del castillo, una mesita con 2 sillas, y parece que han puesto unos cojines de estos tipos de algodón, ¿sabes? Blancos, porque está la mesa, tanto la mesa como las 2 sillitas. En Palma no nevado, pero ya a las 4 de la mañana, que yo estaba despierto trabajando, ha hecho una buena zurra de agua, ¿eh? Sí. En Inca también ha llovido mucho. También. 4 horas, pero agua de esa de cubos, de bimbolla. Bueno, según las temperaturas de hoy estará despejado, pero intervalos nubosos. Aquí en Palma por ahora está nuboso, sí, exactamente, tenemos nubes porque lo estamos viendo desde aquí desde el estudio. Sí, ya ha llovido un poquito, hace una pelusilla, pero bueno, estamos en invierno y disfrutando, los que puedan disfrutar de la nieve, pues disfrutando de la nieve. Hoy continuamos nosotros, como decíamos al principio del programa, tenemos un programa, bueno, todos los programas de historia siempre que tenemos los lunes es interesantísimo, pero ahora pues tenemos un doble plus porque nos acompaña Gabriel Bert Martorell, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, que hace unos días ya estuvo aquí contigo, pero para hablar del tema de las jornadas colombinas, ¿no? Hoy vamos a hablar de otro tema, de la hipótesis, de la que defiende, me creo, desde hace muchos años. ¿Desde cuándo, Gabriel, defiendes esa tesis? ¿Cómo descubriste esa cosa? De que Cristóbal Colón puede ser mallorquín, ¿no? ¿Cómo ha descubierto a Colón? A ver, dime. Bueno, prácticamente son muchos años ya los que han pasado dedicado a este tema, son más de 40, que son muchos, ¿eh? Empecé que tenía 18 años y no lo he dejado nunca, porque yo tuve la convicción de que no podía ser que
por el centro de Mallorca, por Montuïri, hubiese personas que por tradición oral afirmasen que era cierto que Colón era de Felanitx, yo digo, ¿cómo puede ser personas aquí del pueblo que no saben, algunos de ellos, ni leer ni escribir, que afirmen que es cierto que Colón era de Felanitx? Eso me llamó la atención. Era Vox Populi. Era Vox Populi, es decir, tras el descubrimiento de América, llegó la noticia a Mallorca, se divulgó por Mallorca, incluso porque Cristóbal Colón tenía 2 hermanos, Bartolomé y Diego. Diego, yo estoy convencido que vivía en Mallorca. Es decir, cuando Colón regresó de su primer viaje en 1493 en Barcelona, yo tengo la convicción de que él mandó un mensajero desde la ciudad condal hacia Felanitx, lo comunicó a su familia y ese hermano que vivía aquí en Mallorca dejó la isla también para siempre y se puso al servicio de su hermano y participó en la empresa del descubrimiento de América. Estás hablando de Diego. Sí, porque tenía 2, ¿no? Diego y Bartolomé. Bartolomé. Sí, porque Bartolomé ya se había ido antes, precisamente al tiempo del descubrimiento de América, estaba en la corte de Ana de Belgiu, en la corte de Francia, y allí él recibió la noticia de que su hermano había descubierto unas nuevas tierras y también le pidieron que desde Francia viniese hacia Castilla, hacia España, y se incorporase también a la empresa del descubrimiento de América. ¿Puedo hacerte una pregunta? Mariano, bendito. ¿Eran hermanos o hermanastros? Porque si Cristóbal Colón era hijo del príncipe de Viana, no tuvo 3 hijos. Que eran hijos, hermanos o hermanastros. Hermanos por parte de madre. De padre nada más podían serlo del príncipe de Viana, el Cristóbal, porque su padre falleció en 1461 en Barcelona, por lo tanto no pudo engendrar más hijos. Vamos a, de momento, a afirmar tu tesis, que era mallorquín, ¿no? Entonces, ¿qué es el documento Borromeo? El documento Borromeo, yo le explicaré. Cuando Colón regresó de su primer viaje al Nuevo Mundo, fue recibido en abril de 1493 en Barcelona. Allí estaba al servicio de los Reyes Católicos un milanés que era Pedro Mártir de Angleria. Tenía gran amistad con Colón, estaba al servicio de los Reyes Católicos, enseñaba humanidades a los cortesanos y él se encargó de divulgar la noticia del descubrimiento escribiendo cartas a diferentes personalidades europeas, entre ellas el conde de Borromeo. Y en esas cartas Pedro Mártir de Angleria decía que Colón era un ligur. La región de la Liguria abarcaba en aquel entonces sur de Francia y Génova y norte de Italia, pero el hecho de que se le considerase a Colón ligur es porque Colón vivió en Liguria, es decir, Colón nace en Mallorca en 1460, cuando tiene 9 años de edad deja la isla para siempre y se incorpora al servicio de Renato de Anjou conjuntamente con sus tíos, los corsarios Colón, que eran hermanos de su madre, que habían huido de Mallorca entre 1450 y 1453. ¿Su madre de qué parte era? Perdóname, Gabriel. De Felanitx. Su madre dices que era de Felanitx. Ahora veremos cronológicamente cómo nos cuenta Gabriel que va a ver la cosa. Sí, entonces el documento Borromeo, él comunicó al conde de Borromeo que decía que Colón era un ligur, pero que no era verdad, que Colón era de Mallorca. Entonces el conde redactó un documento y lo guardó dentro de unas guardas de un libro que fue encontrado más de 400 años después por un librero en Milán por el año 1928. Informó del hallazgo al al director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, Manuel Rubio Borràs. Que salió en una crónica bastante extensa en el ABC de 1929. ¿En qué cuándo? ¿En qué fecha? De 1931. Pero el 31, que en parte, no sé quién la escribió, el artículo de la crónica, que dice que no se cree que es auténtico el documento. Bueno, prácticamente hay que tener en cuenta que en el documento dice que Colón, no se tenía que confundir el Colón porque Cristóforo Colombo no era de Liguria, sino que era de Mallorca. Yo digo, ¿a qué intereses responde un documento aparecido en Italia diciendo que Colón es de Mallorca y hablando de Pedro Mártir de Angleria, cuando el personaje ha existido? Porque tú dices, es que habla de una persona que no ha existido. No era ficticio, era real, claro. Pedro Mártir, basta poner por internet su nombre, Pedro Mártir de Angleria, y saldrá la historia de Pedro Mártir de Angleria. Es decir, el personaje ha existido, el conde de Borromeo también ha existido. ¿A qué intereses responde decir que el documento es falso?
No creo que haya motivos. Aparte, no necesitamos el documento Borromeo para probar que Colón es mallorquín. Hay muchas más pruebas. Por ejemplo, Colón italiano. Primer problema, Colón no sabía italiano ni genovés, y eso lo ha demostrado. Además, Génova en aquel tiempo no pertenecía a Italia todavía. Porque Italia no existía, exactamente. Eran estados vaticanos, eran independientes, principados, todo. Pero está demostrado documentalmente que Colón ni sus hermanos no utilizaron nunca el italiano para expresarse, que Cristóbal Colón y sus hermanos hay palabras mallorquinas en sus escritos. Se expresaron en castellano siempre, pero hay palabras mallorquinas en sus escritos. ¿Y entonces la teoría de que era de origen genovés y que luego, creo que yo, si mal no estoy equivocada, ¿conoces este libro? Que viene... el autor. La vida de Cristóforo Colón. Porque la bibliografía de este libro consultada, el autor enseñat, te nombra a ti también. Te nombra a ti. Aquí dice que Colón era genovés. Sí, por eso, sí, porque luego inclusive decía que había una carta, no sé si que su padre lo llevó en su momento para que se hiciera ya declarado mayor de edad y que tiene allá una carta en Génova. No, ese es el Borroneo, que lo comenta Borroneo, el conde Borroneo, que es una especie de... no sé cómo diría, de reseña histórica que el Colón estuvo allí en Génova. Hoy ese documento con carbono, con el sistema de carbono, se puede demostrar si es de 1400, que se ha hecho, 1500 o no. Pero está perdido. Actualmente no se sabe dónde está. No se puede demostrar. La última vez que fue en el año 31, ¿no? Que lo hemos hecho, que después ya se... De todas maneras, yo no sé nada de historia, tanto no puedo intervenir en ese asunto. Pero en Palma hay un barrio que se llama Génova. No existía no tiene nada. Bueno, ya está, porque que dijo que era genovés, que a lo mejor nació allí. Digo, yo no sé nada de este asunto. Bueno, Gabriel, y dinos quién era Carlos de Viana y cómo recaló aquí en Mallorca. Bueno, el príncipe de Viana era hijo de Juan II de Aragón y doña Blanca de Navarra, que era la reina de Navarra. Al enviudar doña Blanca de Navarra, de Juan II... don Juan, el que enviudó fue don Juan. Exacto. Al enviudar don Juan, tiene razón, lo decía mal. Al enviudar de doña Blanca de Navarra, quería decir don Juan II de Aragón, se casó en segundas nupcias con Juana Enríquez, que era la hija del almirante de Castilla, de cuyo matrimonio nació Fernando el Católico. Tras la muerte de su madre, el príncipe de Viana pasó a gobernar Navarra, pero pronto hubo desavenencias entre padre e hijo que desencadenaron en una serie de guerras civiles, y el príncipe, al ser derrotado, dejó Navarra y se marchó y se fue hacia Nápoles. Fue desterrado a Nápoles por su padre. ¿Cómo? Juan, el rey Juan, lo desterró a Nápoles. Sí, porque intentó pegarle un golpe de estado, se puede decir, ¿no? El príncipe de Viana, al ser derrotado, huyó de Navarra en busca de protección de su tío Alfonso V el Magnánimo, que era rey de la corona de Aragón y residía en Nápoles, en el castillo de Castelnuovo. En 1450... Por cierto, reformado por un mallorquín. Sí. Por Guillén Sagrera. Otro Ceganeche. Sí, por Guillén Sagrera. Otro Ceganeche. El autor de la lonja. El constructor de la lonja también hizo reformas en el castillo de Castelnuovo de Nápoles, y como curiosidad se llevaban la piedra de Santanyí con barcos, con naves, desde Mallorca para poder reformar el castillo. Si algún día vas a Nápoles, ves al castillo y dirás, ¿esta piedra es mallorquina? Exacto. Bueno, muy familiar. Pues siguiendo el hilo del relato, llegado el año 1458, Alfonso V el Magnánimo fallece en Nápoles. Había dejado constancia en su testamento que el príncipe de Viana pasaría a ser el heredero de la corona de Aragón después de su padre Juan II. El príncipe, al ya no tener la protección de Alfonso V el Magnánimo, dejó Nápoles, se dirigió hacia Sicilia y después se dirigía hacia Cataluña. Pero mientras navegaba hacia Cataluña, esto era en julio-agosto de 1459, recibió la orden de que no se dirigiese a Cataluña, sino que pasase a Mallorca. Llegó a la isla el 28 de agosto de 1459 y se alojó en el Palacio Real de la Almudaina. Pero su padre había dado órdenes secretas que si entrase en alguna fortaleza
por algún tiempo se le retuviese en ella, que es lo que explica, y eso lo dice el biógrafo del príncipe de Viana, Manuel Iribarren, que estuvo algún tiempo confinado en el castillo de Santuari en Felanich, y fue durante este tiempo que se relacionó sentimentalmente con esa mallorquina Margalida Colón, la cual se quedó embarazada, y como fruto de esta relación, pues nació quien sería el descubridor de América. La prueba es